Buenas noches, Tomás. Perdón las dificultades técnicas. Disculpe, nunca había hecho un Instagram Live, entonces tenía que darle permisos a mi teléfono para que la aplicación utilizara la cámara y el micrófono. ¿Cómo están? No sé. Mucho gusto. Sí, no. Hay una primera vez. Yo también estoy aprendiendo. Sí, vale. Entonces no te preocupes. ¿Cómo les va? Bueno, bien, gracias. Para dar como inicio al espacio, nos vamos a presentar. Yo me llamo Valeria Osorio. Me puedes decir Valeria, sin pena, o Val incluso. Y pues soy estudiante de la universidad, cuarto año, Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Bueno, lo dije al revés, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Y Pablo pues me va a acompañar a dirigir esta entrevista, que muy amablemente aceptaste, de verdad que muchas gracias por otorgarnos este espacio, porque no todos pues tienen el espacio, más ahorita que ya se acercan las elecciones. No, gracias a ustedes, gracias Valeria, mucho gusto, gracias Pablo. Bueno, Pablo, no sé si te quieres presentar o cómo quedó. Sí, no, yo igual que Vale, soy estudiante de Ciencia Política en cuarto año, y es un gusto estar aquí y tener esta conversación. Bueno, para iniciar, pues como te dije al inicio, es un gusto darte la bienvenida a este espacio que hemos habilitado para dar a conocer a distintos diputados que pues la gente casi usualmente no conoce, y más con partidos como un poco chiquitos, como lo fue cuando entrevistamos la vez pasada a Semilla, y ahorita digo pues el MLP. Y para empezar quiero que me contes un poco de ti. He visto tus redes sociales y he visto que tenés como en algunas descripciones que sos una activista social y padre primerizo. Felicidades por eso. Entonces quisiera que me contes como un poco tus experiencias en ambos, tanto el ser padre por primera vez y como tal vez eso te cambió un poco la perspectiva acerca de la niñez en Guatemala, que creo que es uno de los ámbitos que también he visto que te importan un poco. Entonces pues el espacio ahorita estoy yo para... Muchas gracias Valeria y Pablo y a la gente que nos está viendo. El principal desafío de candidatos nuevos, candidatos compartidos que no tienen pues el privilegio de ser parte de este sistema que tiene el país de rodillas, es el darnos a conocer, que la gente nos conozca, que conozcan nuestras propuestas, de dónde venimos y quiénes somos. Yo nací en la Antigua en el año 1985. La verdad creo que ya no caigo dentro de la categoría de joven, ¿verdad? Pero me siento bastante joven y lo aparento bastante bien. Yo creo que los jóvenes ya a los 26, 17 años ya están saliendo de esa categoría. Me considero un activista social. Desde muy pequeño crecí alrededor de periodistas, de personas que se encontraban en los diferentes movimientos sociales. Seguimos, por ejemplo, el proceso de los acuerdos de paz. Yo acompañé a periodistas y activistas sociales con la expectativa que había después de la firma de los acuerdos de paz en el año 1996. Algunos de los que están viendo son bastante jóvenes, tal vez estaban apenas en pañales o empezando, pero es historia que nos compete a todos, ¿verdad? Yo no creo que la edad sea un motivo para que alguien tenga mayor o menor mérito o conocimiento del país. O sea, la edad no es un factor que a mí me preocupe o me justifique que alguien por tener más edad sepa más, pero sí recordar de que después de los acuerdos de paz, uno de los procesos fue una consulta popular en la que se iban a someter una serie de derechos, una serie de enmiendas que incluía mayor participación, por ejemplo, de los pueblos originarios, del área rural, en temas de mujeres, de movimientos indígenas, y que finalmente fue derrotado en la consulta popular. Después de eso vinieron varios eventos electorales, y poco a poco se vino un decaimiento de la política en nuestro país que nos lleva hasta el día de hoy, ¿verdad? Donde pues mucha de la gente bien sabemos que está llegando a los mítines, a las reuniones políticas, ya no por un cafecito o por una cena, sino por una bolsa de víveres o la despensa completa para un mes, o les están dando 500 quetzales por llegar a las reuniones. Pues yo lo que le quiero decir a los jóvenes que nos están viendo, que van a ver esto después, es que en realidad la política no es lo que tenemos hoy, no siempre ha sido así, y realmente para mí la política es la forma de resolver problemas en comunidad, en colectivo, y hasta cierto punto de convertir y hacer posible lo que muchos consideran imposible. En este sentido yo creo que la democracia funciona bastante bien en espacios pequeños, o sea, en el hogar todos, si queremos ir a ver una película, alguien quiere ir a ver Mario Bros, alguien quiere ir a ver una película de Goku, algo así, alguien quiere comer de un restaurante o de otro, nos ponemos de acuerdo. Entonces yo sí creo y le apuesto mucho a la democracia comunitaria como la forma de trascender en la política de nuestro país. Pertenezco al COCODE de mi aldea, participé en los procesos que se dieron en la Universidad de San Carlos cuando se logró sacar a esa
¿verdad? Esa comisión transitoria que tuvo por tanto tiempo a la AEU y que llevó a la AEU de frente, y un proceso que realmente esperanzó a muchos jóvenes, pero que también tuvo muchas deficiencias y que yo creo que debe ser un aprendizaje. Lo que quiero decirles, lo que quiero transmitirles es que yo estoy participando como candidato a diputado por el departamento de Zacatepeques con el MLP y no me da vergüenza, ando muy contento, me motiva, llevo a mi hija a algunas de las reuniones, es un ambiente muy sano, muy saludable, y por triste que parezca hoy nuestra democracia para los jóvenes, la alternativa es el conflicto civil, la alternativa es la dictadura, y debemos de trabajar para fortalecer la democracia en todos los niveles. Debemos de participar en los partidos políticos, debemos de exigir que se democraticen, que haya más participación de mujeres, de jóvenes, pero ojo también para los jóvenes, o sea, los jóvenes que buscamos transformar o que buscan transformar desde la política, igual las mujeres, no se trata solo de llegar y de participar, sino de hacer valer la voz y de no replicar muchos de los vicios que tienen las generaciones que ya han pasado por este proceso. Y aquí creo que sí, pues amerita una reflexión de ciertos movimientos que se llaman progresistas o que se llaman tantos nombres, ¿verdad? Pero que han sido oposición al sistema político corrupto, porque no me gusta categorizarlos ni de izquierda ni de derecha, porque ambos bandos, izquierda y derecha, nos han quedado a los jóvenes. Y yo creo que los que buscan la transformación hemos caído en un problema de replicar lo que hacen los otros partidos. O sea, vemos partidos que se llaman progresistas o de transformación, que son grupos pequeños que toman las decisiones, donde muchas personas se acercan y no pueden participar, y por eso yo siempre voy a guardarle un especial respeto, admiración y mi afiliación al MLP, que desde que llegamos las decisiones sí son asamblearias. O sea, ahí pueden llegar ustedes a la organización de MLP en cualquier municipio y toma un poco más de tiempo, porque uno tiene que trabajar, llegar, organizarse y después empezar a pedir la palabra. Mientras que en los otros partidos la gente no trabaja hasta que no lo ungen ya con una candidatura. Entonces nosotros decimos, quieren el cargo pero no quieren la carga. Y yo finalmente no me propuse, no me elige, no negocié mi candidatura con nadie, sino que fueron 9 municipios que me propusieron en una asamblea y en consenso, en unanimidad, me dieron el respaldo. Entonces yo siento un gran apoyo, pero también una gran responsabilidad con esa gente que confió en mí, Valeria y Pablo. Eso es un poco de quién soy yo. Les puedo contar un poco también en cuanto a lo académico. Bueno, yo cuando tenía 18 años migré a Estados Unidos, trabajé de lavatrastos, trabajé de cocinero, entregaba comida tailandesa y sushi a domicilio en el invierno. Me daban mejores propinas a veces entregando comida a domicilio que de mesero, que era irónico, pero trabajé de mesero, de lavaplatos, fui mensajero en bicicleta. En las oficinas que hay en el centro de Chicago de arquitectos y de abogados, a veces es más rápido hacer una entrega de un paquete en bicicleta que en un vehículo donde la gente se tiene que pasear. Entonces yo pensé que me iba a poner así, pero lo que pasó fue que perdí como 7 libras desde que empecé a manejar la bicicleta 20 millas al día. Y finalmente regresé a Guatemala cuando me di cuenta de que sí habían oportunidades en Estados Unidos, pero que nunca iba a salir, nunca iba a poder soñar con ser más que un gerente, un chef, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero yo quería aportar algo más, quería poder trascender. Regresé a Guatemala en el año 2008 y empecé a trabajar en un call center, trabajé en 2 call centers y decidí por regresar a estudiar. Estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, cerré pensum y como ustedes saben, o la gente que conoce la situación en la Universidad de San Carlos en este momento, nada funciona, todo está cerrado. O sea, conseguir en este momento una solvencia del CPT o una constancia de mi práctica o avanzar en mi punto de tesis es realmente imposible. Entonces me encuentro pendiente de esa fase final para graduarme como abogado. Le perdí mucha esperanza a la carrera, me di cuenta que la Facultad de Derecho de la San Carlos, pues lamentablemente es el nido de mucho de la corrupción en nuestro país. Por ahí pasaba frecuentemente Blanca Billy Alfaro, que en paz descanse Don Enrique Mejía, todos los abogados que hoy por hoy dirigen las instituciones y escogían a jovencitos para ir poniéndolos en posiciones en la Procuraduría, en diferentes lugares. Muchas veces se acercaron a mí y me dijeron que yo podría ser un líder estudiantil con ellos. Lamentablemente rápido me di cuenta de que no eran organizaciones de política estudiantil, sino más trabajan como organizaciones criminales en las que uno llega, se calla y hace caso, ¿verdad? Y eso para mí es todo lo contrario, ser abogado, aspirar a ser un abogado. Entonces, esa es mi situación académica, mi situación laboral. Yo trabajo haciendo investigación de debida diligencia y cumplimiento para programas en Estados Unidos y Europa principalmente. Hago un trabajo de reputacional, informes de reputación. Algunos tal vez lo han escuchado, no es un sector muy fuerte en Guatemala en el momento, pero yo sí creo que había una iniciativa y valdría la pena
requerir que las empresas tengan por lo menos un oficial de cumplimiento y programas de cumplimiento de debida diligencia para evitar tanta corrupción, ¿verdad? Entonces yo me he separado de mi empresa desde el 20 de enero porque por razones obvias no puedo ser una persona políticamente expuesta y estar investigando. Entonces desde el 20 de enero yo ya no trabajo en la empresa y soy candidato por el MLP. Soy padre, mi hija cumplió 4 meses hace 3 días. Estoy muy feliz, amo a mi esposa. Y eso es lo que les puedo contar. Creo todavía en este país, somos un país lleno de riqueza, de recursos naturales, de minería y sobre todo, lo que me extraña estando afuera y cualquier persona puede halagar de Guatemala su gente trabajadora, su carisma, su alegría. Entonces yo sí creo que es un tema ya casi hasta de valor propio y de amor propio de ver el terrible estado de nuestras obras, lo baja que es la ética y la moral de nuestros dirigentes políticos y nuestros representantes en el Congreso, y eso es lo que me convocó realmente a participar en este momento, Valerie y Pablo. Pero no haberme extendido mucho, pero es la forma más resumida que les puedo contar. Buenísimo. Gracias, Tomás, por habernos introducido así a quién eres tú. Tenemos pensadas algunas preguntas, pero más importante todavía es que esto sea una conversación. Como tú mencionabas, yo creo que el público y todos nosotros estamos de acuerdo que este proceso electoral ha sido muy atípico, ¿verdad? Y ha tenido sus sorpresas, sus decepciones también. Y por eso es más importante todavía tener este tipo de espacios, ¿verdad? Creo yo. Entonces, tenemos pensado ya como unos tipos de temas, pero lo más importante es como seguir el hilo de la conversación que va estando. Y yo quisiera empezar primero, Tomás, si tú, digamos, estoy seguro, con lo que me pude revisar de tu perfil, tienes varias propuestas, ¿verdad? Pero si pudieras hablar de una en particular que para ti es muy importante, que tú quieres impulsar en el Congreso, tú como representante de Zacatepeques, ¿cuál sería esa propuesta? Y si nos la podrías explicar, por favor. Sí, para mí la propuesta principal con la que quiero trabajar y se basa en este concepto que tengo yo de democracia que funciona muy bien al nivel local, y después tal vez me permiten hablar más de una propuesta legislativa, pero esta es más organizativa y territorial, ¿verdad? Que no depende de la configuración del Congreso y cuántos diputados logremos como MLP o las alianzas que se logren. Yo sí quiero fortalecer el sistema de COCODES en Zacatepeques. Yo digo, vamos a democratizar los COCODES que estén cooptados, a constituirlos donde no se encuentran y a fortalecer los COCODES que están trabajando bien. Yo vengo de un COCODE. Si bien es cierto, hay ciertas fallas en la Ley Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tiene unas cosas que son muy bellas. En el considerando, me parece el tercero o segundo, no estoy seguro, no recito las leyes de memoria, no soy loro, pero por ahí el considerando dice que es el Consejo de Desarrollo Comunitario, es el espacio donde los 4 pueblos que habitan nuestro país resolverán sus problemáticas. Y esta definición es tan amplia, pero al mismo tiempo tan bella, porque es realmente lo que le ha hecho falta a nuestro país, ese espacio de discusión y deliberación para resolver nuestros problemas. Entonces mi propuesta es 100 COCODES. Después de que Tomás sea diputado en 4 años, 100 COCODES tienen que existir, fortalecerse o democratizarse dentro de Zacatepeques para que yo me sienta de que estamos avanzando en el camino correcto. Devolverle, que ellos puedan pedir la palabra en los consejos municipales de desarrollo, pero también, Valerie y Pablo, yo de mi sueldo, una de las propuestas de MLP, hay propuestas que vienen desde la organización y hay propuestas que yo he podido hacer como individuo. Dentro de las propuestas que vienen de MLP como organización se encuentran 0 privilegios. Ustedes pueden ir a investigar. Hoy la única diputada que renunció a la caja chica, a los celulares, a los almuerzos y a los privilegios es Vicenta Jerónimo. Y mucha gente puede criticar y decir, pero ese dinero se va para un fondo común y después lo utilizan otros corruptos para otras cosas. Miren, la idea de que hay familias que viven con 1.500 quetzales al mes en nuestro país y que los diputados tengan celular, comida y todos los privilegios que tienen, yo creo que sí manda un mensaje muy importante el reducir estos privilegios, y yo me comprometo a lo mismo. Pero por otro lado, algo que yo también creo que es muy importante y creo que es lo que se debe fortalecer es la democracia comunitaria, los consejos de desarrollo, los COCODES. Yo creo que muchos diputados trabajan muy fuerte en campaña y como ya han condicionados, no pueden resolver los problemas de sus vecinos y vecinas. Yo quiero defender a ese COCODE, sea o no sea afín al partido,
sea o no sea un cocó de una aldea, un barrio que haya votado por mí. Y de mi sueldo, de lo que yo voy a percibir, voy a pagar un abogado medio tiempo para que tenga una oficina permanente acá en la aldea Santa Ana, donde vivo yo, en el municipio de La Antigua, y que atienda a los vecinos y vecinas, de cocodes o no de cocodes, en asesoría, una demanda de alimentos, una titulación supletoria. Y ahí es donde mucha gente puede venir y decir, mire, pero eso no es trabajo del diputado. Pero así como necesitamos de una consulta médica, necesitamos a veces de una consulta legal, Pablo y Valeria. Y qué triste es que el bufete popular de la Universidad de San Carlos se haya convertido también en un nido de políticos que lo utilizan para su mejor antojo. Y que hoy vemos bufetes de otras universidades como la Mariano Gálvez y la Landívar atendiendo de una mejor manera. Entonces yo sí creo que parte de mi sueldo lo voy a destinar. No estoy seguro si con, digamos, 6,000 quetzales me alcanza para tiempo completo de un abogado, pero por lo menos que esté medio tiempo atendiendo a gente para asesorarlos. O sea, hoy por hoy decirle a alguien, mire, una escritura de compraventa de un terreno no le tiene que costar 3,000 quetzales, le cuesta 1,500, por ejemplo. Eso ya es una gran ayuda para la gente. Entonces, en términos muy específicos, yo sí considero, porque es un problema que nosotros tuvimos tratando de plantear denuncias contra el alcalde municipal, era no encontrar abogados, Pablo y Valeria. O sea, hay abogados muy buenos que me dijeron a mí, mira, si yo planteo una denuncia en el MP contra el alcalde de La Antigua, ya no avanza ninguno de mis casos en los juzgados civiles, porque el alcalde de La Antigua, Víctor Hugo del Pozo, pertenece al partido Todos. El partido Todos es propiedad y dirigido por Felipe Alejos, quien tiene sus manos y tentáculos en todo el sistema de justicia de Guatemala. Pocos candidatos tocan estos temas, pero yo sí les digo, hay representantes estudiantiles de la Facultad de Derecho de la San Carlos que ahí están metidos en el partido Todos. Y no tengo nada en contra de ellos a nivel personal, pero el actuar de las personas, las acciones, yo siempre he dicho, critiquemos fuerte las acciones de la gente que no velan por la democracia y la justicia en nuestro país, pero suave contra las personas porque no sabemos al final de dónde vienen y por qué toman las decisiones que toman. Pero hay muchos jóvenes que lo único que hacen es seguir el mismo sistema corrupto que nos tiene a rodillas. Esas son dos propuestas que tengo yo de varias, ¿verdad? Pero para mí eso es fortalecer a los cocodes como un espacio de liberación y resolución de problemas. Nosotros llevamos 2 años con una obra acá, con un proyecto inmobiliario de 48 casas, 2 años lo tenemos suspendido por las 12 denuncias que les hemos planteado. Entonces, sí se pueden lograr cosas desde los cocodes. Y yo los invitaría a ustedes y a todos los jóvenes que están viendo, escríbanme, búsquenme, entrenle a los cocodes de sus aldeas, si viven en la ciudad, los comités únicos de barrio. No, que ahí está la gente de Quiñones, no importa. Escríbanme, busquemos, llamemos una asamblea, busquemos un abogado, planteemos un recurso, se puede pedir hasta que ustedes los democraticen, porque esa ley está ahí, no hay que reformarla ni cambiarla en este momento y podemos ya empezar a avanzar para lograr una democracia. Ok, eso es muy interesante, Tomás, y me imagino yo, por ejemplo, que al final no solo el hecho de poder contratar un abogado para ayudar, apoyar con un COCODE es algo valioso, sino me imagino yo que como diputado puedes tener un rol súper importante en eso por tus capacidades de fiscalizar, ¿no? Porque tengo entendido yo que los diputados tienen ciertos poderes importantes para poder fiscalizar este tipo de procesos, pero más allá de eso, digamos, me gustaría profundizar un poco en el tema de los cocodes, porque al final, a ver, Guatemala tiene muchísimos problemas. Yo creo que nos sobra la lista, ¿verdad?, de problemas que podemos hablar que hay en el país, pero es particularmente interesante que de todos los candidatos con el que en este proyecto hemos tenido contacto, que tú le des la prioridad al interés a los cocodes. Entonces, mencionaste una de las cosas que crees que son muy buenas de ellos, es que es un espacio de diálogo entre, pues, no solo entre los 4 pueblos, ¿verdad?, las 4 etnias que hay en Guatemala, aunque sé que dentro de los pueblos indígenas pues hay una mucho mayor variedad. Pero ¿por qué exactamente ves a los cocodes como algo tan importante para que sea una prioridad tuya, ¿verdad? Como diputado, más allá de ser ese espacio de diálogo, ¿cuál es tu visión de los cocodes dentro de Guatemala, pues? Sí, yo le apuesto mucho a los cocodes porque es mi experiencia propia. O sea, si ustedes van con un cardiólogo, un cirujano, el cardiólogo les va a decir es su corazón, el cirujano les va a decir necesita cirugía. Nosotros tenemos una historia y es una experiencia que nosotros llevamos al cocode porque acá en nuestra aldea nos enteramos de que estaban a punto de aprobar un proyecto que no cumple con los requisitos de la ley. Es decir, no tenía un dictamen de salud, no tenía un dictamen del Consejo Nacional de Protección de la Antigua, no tenía un dictamen de vialidad, ni tampoco contaba con todos los avales en cuanto a
mitigación de riesgo por red. Es decir, de seis requisitos que debía cumplir este proyecto, no cumplía con ninguno, Pablo y Valeria. Tan así era que no cumplía con ninguno, que había sido rechazado en 3 ocasiones. Y este proyecto inmobiliario es propiedad de un grupo que entendemos o sabemos tiene algún tipo de vínculo a un grupo empresarial que es de la familia Vos Gutiérrez, que tiene vínculos con la familia Leal Castillo y Leal Pivaral. Entonces es de gente de mucha plata. Entonces ellos vienen acá a la antigua Guatemala y quieren poner un condominio, quieren meter 48 casas, son casas de $400,000 a $500,000. No cumplen con ninguno de los requisitos, se quieren conectar al pozo de nuestra aldea, quieren usar el drenaje en nuestra aldea y cambiar el sentido de las calles. Es a raíz de esa lucha que la aldea en una asamblea dice, no, ¿saben qué? El COCODE que tenemos ahorita iba a aprobar ese proyecto, iba a avalarlo, y estas personas, como su servidor y otras personas de nuestro, que ahora conformamos el COCODE, la misma aldea dijo, no, que vayan ellos ahora y que sean ellos los del COCODE. Y a partir de tener nosotros este COCODE y ser parte del grupo coordinador del COCODE, empezamos a investigar y empezamos a plantear las denuncias. Y es a través de esas denuncias que el conservador de la Antigua, quien llevaba 16 años como conservador de la Antigua, renuncia. Después de nuestras denuncias, de decirle, mire, ¿cómo es eso de que no tengan un aval? Un proyecto de 48 casas, un proyecto que abarca un gran territorio donde había un montón de árboles y los quieren talar. ¿Por qué es esto especialmente triste, Pablo y Valerie? Y yo le apuesto a los COCODES. Porque esto, hoy les estoy hablando yo de un proyecto urbanístico que no cumple con las leyes, con las reglas. Pero ¿qué pasa si Pablo o Valerie tienen un primo, un vecino, tal vez ustedes, su tía les dejó un pedazo de tierra, digamos de 8x10, pequeña en la Antigua, y ustedes quieren abrir una puerta? El día de mañana viene el Ministerio Público y la policía a detenerlos con una multa de 75,000 quetzales. Eso no me lo estoy inventando, esas son experiencias de vecinos y vecinas de la Antigua. Eso se aplica también a todos los aspectos de nuestra vida en esta sociedad en la que vivimos, en este mal gobierno que tenemos. La ley se aplica al pequeño, pero no se le aplica al grande. Es decir, cuando la gente piensa en la tala de árboles, algunos piensan en la señora que va a carrear su leña, pero los que están afectando la tala de árboles son empresas madereras que están adentro de los bosques, por ejemplo, en Alta Verapaz, por ejemplo, en Petén, en Izabal. Entonces, nosotros queremos desde el Congreso representar al débil en contra del fuerte, al vecino que está siendo en este momento abusado por la autoridad municipal, pero también al usuario que le llegó una factura con un cargo de 20 quetzales de Tigo que nunca aceptó. Y para mí el COCODE en ese sentido ha sido crucial. Imagínense ustedes si el COCODE tuviera un aliado en la municipalidad o en el Congreso, el cual no hemos tenido en este momento. Hemos tenido acercamientos con algunos diputados y diputadas, pero realmente el trabajo que se requiere es mucho más profundo. ¿Y por qué creo yo también en los consejos de desarrollo? La democracia, como fue concebida, ustedes son estudiosos de ciencia política, o sea, ustedes tienen más teoría que yo en este sentido, ustedes me pueden educar, yo acá no estoy tratando de demostrar que sé, pero la democracia fue pensada para espacios y ciudades donde convivieran 50,000 personas. ¿Y por qué 50,000 personas? Ahí la gente todavía se conoce, ¿verdad, Pablo? ¿Verdad, Valeria? O sea, la gente en una aldea conoce a su vecino. Yo los invito a que conozcan la aldea Santa Ana, tal vez ya la conocen. Nosotros acá, en los últimos 2 años, yo no he escuchado de un asalto, de una extorsión, de que se roben una batería. Y no hay talanqueras ni guardias de seguridad. La gente se conoce, todos nos cuidamos. Ese es el tipo de democracia al que debemos llegar. Pero díganme ustedes, ¿qué ha hecho el diputado por ustedes? ¿Qué ha hecho el diputado de Zacatepeques por los vecinos de Zacatepeques? O el del Distrito Central por los vecinos de la capital. Hoy empiezan a aparecer con cancioncitas, banderitas en la Sexta Avenida, todos se miran muy bonitos y todo, bien prep y todo. Pero díganme, durante los 4 años, hoy empiezan a ofrecer, algunos de estos diputados empiezan a ofrecer lo que no han cumplido en 4 años. Entonces, yo pienso que es momento de también darnos un paso hacia abajo, Pablo y Valerie, que en este caso ya no podemos creer en Mesías, la política. O sea, la política tiene que ser la organización y tiene que ser el colectivo. Por eso, en MLP se pone al colectivo antes que a la persona. Acá no venimos a hablar de que una persona va a ser un héroe y él va a resolver todos sus problemas porque viene de tal linaje o cualquier tipo de tema, ¿verdad? Sino acá se propone que lo vamos a lograr en colectivo. Tomás solo no va a lograr transformar mayor cosa en el Congreso, pero sí lo podemos lograr si vamos con un grupo fuerte de vecinos. Y qué mejor si ese grupo fuerte de vecinos va organizado en COCODES, porque también hay un problema que es bastante práctico, ¿verdad, Pablo y Valerie? ¿Qué pasa con el diputado en el esquema actual? En el esquema actual, el diputado sale a caminar, Sandra Torres sale a caminar y cada vecina llega y le dice, mire,
candidata, yo necesito un trabajo para mi sobrina, una silla de ruedas para mi hijo, yo necesito una lámina, y ellos van apuntando, y entonces resuelven los problemas al nivel individual, pero ese no es el trabajo de un político. Un político tiene que venir a ver a un colectivo, un grupo de gente en una aldea, en una comunidad, en un municipio, y decir, bueno, acá lo que hay que priorizar es tal vez el drenaje, el agua, pero no lo tiene que decidir el diputado ni el candidato, lo tiene que decidir la gente organizada. Yo no debo de llegar a un municipio o a una aldea y decir, miren, ustedes acá lo que necesitan es seguridad y tal vez lo que necesitan es un parquecito. Eso me decía la gente de mi aldea, me decía un vecino, mire, ¿por qué vienen los candidatos a decirme qué necesitamos? ¿Por qué no nos preguntan qué queremos? Acá hace falta un área verde para que los niños salgan a jugar. Ustedes saben que en 300 años la Antigua no ha construido un espacio público, un parque o un área verde. Están metiendo unas maquinitas tan horribles encima de las cintas moradas, igual que el partido del candidato. Unas maquinitas que cuando ustedes se ponen a hacer, que yo las usé, el rango de movimiento es así. O sea, tus pies se mueven esto, mira, Pablo y Valeria. Es un chiste, es un fraude y han de haber costado miles de quetzales y eso tiene que acabar. Pues, o sea, en Guatemala hay gente brillante como ustedes, como vecinos de acá de la Antigua, de Zacatepeques, de los municipios. Miren, yo he conocido gente en las aldeas, como la aldea Buenavista, Magdalena, en la aldea Pachalí, en Santiago, en Chaparral, jóvenes. Ya tienen la visión de lo que necesitamos en el país. El problema es que nadie los toma en cuenta hoy. Eso es lo que creo yo que está haciendo falta. Un poco de humildad y reconocer que solos no vamos a lograr nada. Es únicamente en colectivo. Creo que es clave el hecho que, o sea, esto último que dijiste, solos nunca vas a poder lograr nada. Pero algo que he visto como cultura que tenemos como Guatemala es que tal vez somos un poco individualistas y es raro que nos unamos en comunidad. Y para ti eso es como clave, ¿verdad? Una democracia comunitaria, como nos has hablado pues a lo largo de estos minutos, pero ¿cómo lograrías que la gente tenga ese incentivo y ese deseo de decir como, bueno, quiero participar en un CODE, como quiero cambiar las cosas? Porque incluso entre nosotros jóvenes es como, bueno, hasta votar, que es algo tan sencillo que es parte de una democracia para mí comunitaria, porque todos nos unimos para hacer algo, es como, no, o sea, ya no creo en Guatemala, como no me importa qué es lo que pasa, igual a mí no me afecta si voto o no. Entonces creo que el poder mover a la gente es uno de los desafíos más grandes que tiene hoy Guatemala para como despertarnos y decir como, miren, o sea, ustedes sí tienen la capacidad para hacer algo, o sea, para cambiar el país, pero nadie se lo cree, porque como tú decías, somos muy individualistas, y es como, es que yo no voy a hacer nada, y es obvio, pues, o sea, tú como persona no te das la capacidad para cambiar a Guatemala, pero si te unís a como CODES, comunidades, con tus amigos, pueden ser muchas cosas. La respuesta es un poco dura, Valeria, te la voy a decir como yo lo consigo en mi opinión y espero que se forme un debate, tal vez acá podemos crecer y yo puedo aprender algo, pero yo lo que me di cuenta casi de inmediato es que las personas que no se organizan son las personas que hasta cierto punto tenemos más o menos resuelta nuestra crisis existencial. Si tú tenés agua, si tú tenés drenaje, tenés comida, una buena educación, recreo, puedes viajar, tenés tu celular, difícilmente la gente se va a organizar contigo para algo más que salir a tomar un café o una cerveza. Entonces, en la clase media baja, pertenezco yo, no puedo hablar por los demás presentes, pero a la que pertenezco yo, la mayoría de gente vive más o menos acomodada, son aspiracionistas, piensan que en algún momento les va a ir mejor, van a ser médicos, abogados, arquitectos, y créanme, también son oprimidos. O sea, el amigo que es ingeniero y trabaja para Cementos Progreso, para Cervecería Centroamericana, aunque gane 25,000, 15,000, no sé lo que gane, pero gane lo que gane, lo están explotando y se va a enfermar a los 45 años y no va a disfrutar a su familia. Los pueblos originarios, los campesinos, la gente que no tiene agua, la gente que camina para su trabajo, ellos sí se organizan. Y por eso es que para mí pertenecer a MLP requiere un paso hacia atrás y un paso hacia abajo en cuanto a la sencillez y la humildad de que ellos convocan, ellos sí se reúnen. O sea, una asamblea de MLP o después hace una asamblea de 900 dirigentes a nivel nacional. Imaginémonos eso en la capital, o sea, eso ni los que regalan víveres a veces lo pueden lograr. Entonces, yo he escuchado, yo fui a ver a cada persona muy, pero muy inteligentes, muy analíticos, grandes académicos, pero vienen solos, ¿vale? O sea, ni sus hijos los acompañan a la reunión. Yo creo que ni sus esposas creen en lo que dicen. Y lo que vienen a pintarnos es un escenario negro, oscuro y triste. Por supuesto, ellos tienen su comida lista, ellos son antropólogos, sociólogos, van a disertar a universidades en el extranjero, pero finalmente no me organizan a nadie. Si yo me puedo reunir con un dirigente, una dirigente en el interior o en Zacatepeques, en cualquier aldea, aunque tenga sexto primaria, y junta a 60 señoras, a 60 dirigentes, que no llegan con ningún tipo de interés más que el colectivo, por ahí vamos avanzando hacia el territorio que queremos.
pero solos, viéndonos al espejo, compitiendo quién sabe más, como lo hacen muchos académicos intelectuales del área urbana, que mestiza. Lo digo con cariño, porque yo también he ido a muchos de esos espacios, ¿verdad? De lo que se llamaba incidencia, coyuntura, todo tipo de nombres bien bonitos que nadie entiende y que no llegamos a nada, solo a perder el tiempo de tomarnos un café en el mejor de los casos. Ahí no va a avanzar nuestro país. Y es duro decirlo, me duele porque yo sé que a muchos de mis amigos se los estoy diciendo, pero tienen que ir a tocar la tierra, ir a conocer el pueblo y ver dónde la gente de verdad se está organizando y se van a sorprender. Se va a sorprender el análisis político que tienen estas personas. Un claro ejemplo, todos dicen, estos de Codeca MLP, qué ingenuos poner a Jordán Rodas como vicepresidencial. No fueron nada ingenuos. No, esos son 30 años de experiencia en nuestra dirigencia campesina que saben exactamente cada cosa, cada decisión que se toma. Y eso requiere una gran madurez política de las personas más como yo, urbanas, mestizas, clase medieras, de entender que los compas campesinos tienen la visión para nuestro país. Y ojo, en esa visión cabemos todos y todas, no es excluyente. O sea, ellos no están diciendo, miren, ustedes que son mestizos, ustedes que son más blanquitos, van para afuera. Yo lo que he recibido en MLP no es nada más que amor, y eso se lo digo a la gente. Quienes creen que es un movimiento excluyente, pues tal vez lo que están viendo es lo que se ve en Unionista, en Valor, en esos partidos, porque en el MLP no hay nada más que amor para quien quiera acercarse, siempre y cuando haya respeto y humildad, Valeria y Pablo. Eso es lo que puedo decir yo en mi experiencia. A mí se me hizo súper interesante, hace unos días estaba en TikTok, ¿verdad? Y creo que el MLP estaba haciendo un en vivo y escuché como un poquito de lo que decía, pero era una señora, también así como una casa, pues era una aldea, y decía, vienen los políticos a decirnos qué es lo que necesitamos, pues qué es lo que tú estabas diciendo, y ellos no saben cuánto tenemos que caminar a las paradas de buses, ellos no saben cómo nos tenemos que movilizar, o sea, como que están tan desconectados de la realidad que es como vivir en Guatemala, por lo mismo que, y me incluyo, ¿verdad? Porque uno, la verdad, que vive en su burbuja de privilegio, que dice como, bueno, es que mis necesidades ya están cubiertas, entonces como para qué, pues voy a apoyar, cuando la realidad de Guatemala es otra. Y creo que eso es como un llamado, no te lo digo como pregunta, sino como un llamado para todos los que estamos en este espacio, que es como un momento que nos despertemos, ¿verdad? O sea, la realidad de Guatemala no es nuestra realidad, o sea, es mejor, y como tú decís, es como tomar un paso atrás y quitarnos como ese privilegio y decir como el hecho de que yo esté bien no significa que la mayoría. Y de hecho, cuando tú mencionas, por ejemplo, este tema de las asambleas, de esa participación comunitaria, ese modelo que el MLP ha adoptado, pues, y que sé que muchos pueblos indígenas practican en su día a día. Yo creo que los 48 cantones son como el ejemplo cliché, pero yo sé que se replican en muchas otras áreas del país. Me recuerda muchísimo, y con esto voy a ir introduciendo a mi siguiente pregunta, me recuerda muchísimo a un autor, es famoso en la universidad, y el autor se llama Tocqueville, y él fue un francés que viajó a Estados Unidos en el siglo XIX, y la impresión, él lo que habla de democracia, él habla de un espíritu, de una cultura, en la cual las personas participan dentro de sus comunidades, que hasta el granjero, el campesino que está alejado de su pueblo tiene un periódico en sus manos, y que él le sorprendió eso, a diferencia de Francia, donde las personas eran como muy serviles, eran muy desconectadas y así. Y es como muy curioso que en Guatemala eso está replicado, no en la ciudad capital, que muchas veces pretendemos que aquí sabemos y tenemos las fórmulas para poder gobernar y resolver todo en este país, sino en muchos de los pueblos indígenas que hay en Guatemala, y entiendo yo que el MLP intenta replicar ese modelo. Y con esto introduzco mi siguiente pregunta. Aquí yendo, porque tú mencionaste un poco cuáles son tus propuestas personales y un poco las del partido. Y aquí quiero entrar un poco en las del partido. El MLP ha sido muy conocido y ha sido controversial por el tema que habla del Estado plurinacional, ¿verdad? Y yo creo que es un tema que realmente se desconoce muchísimo, ¿verdad? Yo tengo entendido que de alguna manera intentan impregnar este modelo comunitario del que tú has hablado en las instituciones políticas del país, ¿verdad? Entonces, con esto te quiero preguntar, ¿verdad? ¿Qué es un Estado plurinacional? ¿Cuál es realmente la visión que tiene el MLP respecto a ese tema? Porque creo que hasta mencionaste incluso algunas reformas constitucionales, un referendo que se hizo por los tratados de paz y que fracasaron. Entonces, no sé qué nos podrías decir al respecto. No, gracias, Pablo. Aquí es donde el tema ya se empieza a portar un poco más interesante, ¿verdad? Es un poco más profundo que solo temas político-electorales.
yo puedo darles mi percepción y mi concepción de lo que significa un Estado plurinacional, más no me voy a dar yo el papel de explicar la visión del MLP, que como les digo yo, es la visión de compañeros campesinos indígenas que han vivido la exclusión, que han tenido una visión para el país. Básicamente lo que están planteando con la creación de un Estado nacional, o como yo lo concibo, es la idea de que en un territorio pueden vivir 2, 3 o más naciones que pueden estar organizadas dentro de un Estado y que ese Estado puede reconocer o respetar formas de organización territorial de acuerdo a las naciones que ya existían ahí. El primer brinco que pega mucha gente, y tengo que hablar de lo que le asusta a la gente para poder posicionarme bien en lo que la gente habla de afuera, es que esto puede llegar a crear cierto divisionismo. Que ya no todos vamos a ser guatemaltecos como nosotros nos vemos, nos queremos, nos creemos y nos autodefinimos. Pero en realidad esa es la visión nuevamente que han tenido personas criollas y mestizas de nuestro país que lo han dirigido durante los últimos 500 años. La exclusión, la división, el racismo y la falta de oportunidades para los pueblos originarios, por ejemplo, ha existido. La división ya existe y basta con ir a revisar la Constitución, que me parece solo menciona pueblos originarios en 1 o 2 artículos. Lo que esto busca es permitir la organización que ya existe. O sea, una cultura que es ancestral, que es milenaria, como la cultura maya, en sus 22 idiomas, en sus 22 etnias, se ha preservado, se ha mantenido, Pablo y Valerie, a pesar del embate que ha recibido desde la conquista y es la primera aniquilación que fue a través de las enfermedades y luego de la esclavitud y de todos los otros pesares que hemos vivido hasta hace, pues, escasos que se firmó los acuerdos de paz. Quienes pusieron los muertos fueron los pueblos originarios. En Guatemala hay 60% de nuestra población es originaria y 60% se estima vive en pobreza. Interesante eso, ¿verdad? Entonces, lo que ellos conciben es que para los territorios, que sean el territorio cachiquel, el territorio quiché, lo que se concibe en un Estado plurinacional como existe en otros países o se busca, por ejemplo, en el caso de España o en el caso de ciertos territorios en Europa, es respetar la forma de organización en naciones y que el Estado refleje de que hay varias naciones que conviven en un país. Si ustedes ponen la televisión nacional, si ustedes ven la publicidad, si ustedes ven los espacios de toma de decisión en general, se ve reflejado como que viviéramos en un Estado que en su mayoría se ve o mestizo o se ve blanco. No le estamos dando el valor y la importancia que tiene la organización política comunitaria maya, que en ciertos casos, incluso diría yo, compite con el sistema que tenemos occidental. Y una forma de demostrarles, por ejemplo, la gente dice, bueno, el tema del castigo, ¿verdad? Hay un castigo que se llama Shikai, que involucra ciertos latigazos y que la gente lo ve como brutal. En realidad es una forma de organización y de aplicar justicia de otra manera a la que aplicamos nosotros. Es generar vergüenza porque es tu tío, es tu abuelo, es tu padre el quien te tiene que latigar enfrente de tu comunidad, porque la vergüenza se comparte dentro de la familia. Y ese joven que es expuesto de esta manera, definitivamente lo va a pensar 2 veces en volver a hacerlo. Ahora cualquiera puede decir que eso es brutal, pero díganme ustedes si no es más brutal pasar 6, 9, 12 meses o 2 años en un sistema penitenciario disfuncional, en una cárcel preventiva, o que salgan al día siguiente para seguir robando y extendiendo. Entonces, realmente debemos de partir de la idea que el sistema que tenemos político del día de hoy no está funcionando para la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas. Yo les digo, como bien mencionaste, 48 cantones. En temas de protección del bosque, hay que ir a ver lo que ellos han hecho cuidando sus bosques en Totonicapán. Si ustedes creen de que lo que yo les estoy hablando son pajas, vayan a ver los 3 departamentos que tienen menos índices de delincuencia y criminalidad. No estoy seguro si los voy a decir bien, pero creo que son Huehuetenango, Sololá y Totonicapán. Además son 3 de los más pobres, pero ¿qué diferencia tienen? Tienen un tejido social, tienen una comunidad, tienen valores y principios. Hay muchos problemas en los pueblos originarios, tampoco los estoy idealizando. No puedo venir y decir que no hay compañeros, hermanos mayas, hermanas mayas que no sean corruptas, que no se hayan prestado a los vicios, que no. Eso existe en todos lados, pero respetemos las formas de organización de cada uno de los pueblos y para mí eso es el Estado plurinacional. Que cuando una persona mire un anuncio en la tele, en la calle, vea un anuncio que lo refleja a él, a ella y a su nación y a su cultura, y no que vaya a ver solo a un Sebas o a Ana Sofi en los anuncios en la televisión como que si eso fuera la mayoría de guatemaltecos, cuando bien claro sabemos que así no es como se miran la mayoría de nuestros conciudadanos y hermanos. Para mí eso es la representación de un Estado plurinacional, Pablo. Yo no lo puedo definir, ni tampoco lo puede definir el MLP. Eso es un proceso de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, para la cual yo te digo, mi opinión personal, no estamos listos. Guatemala no está listo.
Si hablamos de una asamblea constituyente en 4 o 5 meses, lo que vamos a tener es una constitución más retrógrada, menos derechos para las mujeres, menos derechos para los pueblos originarios por la configuración de las fuerzas políticas que existen hoy. Pero si los jóvenes empezamos a ponernos sobre la mesa, nos vamos a dar cuenta que todos estamos en una situación que podríamos mejorar. Tanto pueblo mestizo, pueblo maya, pueblo xinca y pueblo garífuna. Perdón que yo recalque tanto esto, ¿verdad? Pero realmente esa es la concepción que tiene el movimiento. Yo la he asumido como propia y mía, y creo que realmente parte de la misión que el Estado que tenemos hoy funciona únicamente para unas 8 familias, Pablo. En la diferencia, cuando se hace la comparación del PIB, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, 70% representa sueldos. El de Guatemala solo el 30%. ¿Qué te demuestra eso? Ese 30% de la riqueza que produce nuestro país, que es un país rico, extremadamente rico, se lo quedan los accionistas y los dueños de las empresas. Que además no pagan impuestos, contaminan ríos, nos tienen monopolios en todos los sectores y no funciona para usted, vecino de zona 16, de zona 10, de zona... No funciona solo para 8 familias, y ese es el gran engaño en el que nos han tenido sumido durante tanto tiempo. Interesante. La verdad que no sabía mucho lo que nos estabas contando ahorita. Y la perspectiva de un Estado plurinacional, es como factible y no al mismo tiempo por lo que tú decías, ¿verdad? O sea, Guatemala como creo que no está listo para asumir como una responsabilidad tan grande como esa. Y hablando del partido MLP, sabemos que dadas estas elecciones muy raras que hemos tenido este 2023, el binomio presidencial del partido pues no fue inscrito. Entonces, en esto como que nos surge la duda con cuáles binomios presidenciales el MLP estaría dispuesto a trabajar y cuáles no. Esa es una pregunta similar que hicimos anteriormente con Semilla, y pues nos dijo que sus partidos que a los que se podían apoyar por ser una coalición tan chiquita, pues era WINAC, y el otro que se asemejaba un poquito a la visión de Semilla eran ustedes. Entonces no sé si tal vez tú pensarás lo mismo, que se pueden ustedes acercar tanto a Semilla como a WINAC, o pues ninguno de los dos. Yo quiero ser muy cuidadoso con cómo lo voy a plantear acá. Yo creo que hay que ser muy objetivos cuando hacemos el análisis de la figura de Carlos Pineda, quien está quedando fuera también, porque él tiene ciertas características que encantaron a la gente y eso no hay que perderlo de vista, pero que no las tienen los candidatos de los partidos que mencionaste. Ojo, a mí me preocupaba mucho la figura de Carlos Pineda por sus vínculos, pero la gente está cansada. La gente cuando se volcó en el 2019 a votar por Telma Cabrera, muchos eran por la propuesta del MLP, pero muchos eran por el hartazgo de la clase política que tenemos en el país. No querían a un político de carrera, no querían a alguien que ha estado en el Congreso durante años o que ha seguido figurando desde la clase política. Y eso lo logró capitalizar Carlos Pineda. Pero ¿por qué la gente que buscamos la transformación no podemos capitalizar también en esa figura de buscar ser un poco más un outsider y tocar un poco más al pueblo, el sentir de la gente? Carlos Pineda no es pobre, es millonario, pero se vende como que es un tipo luchón. Carlos Pineda no es del pueblo, es un finquero, pero se vende como que está con el sentir del pueblo. Entonces, eso que estábamos explicando sobre la diferencia entre la Guatemala profunda, que sufre, que madruga, que le va mal, no se ve reflejado en los candidatos a veces de los movimientos de oposición. Y yo creo que los candidatos que tú mencionaste son finalmente los que a mí a nivel personal me podrían llegar a encantar. Pero en este esquema, en esta situación que se está dando, yo no puedo venir a decirles a los guatemaltecos y guatemaltecas voten por uno o voten por otro. Definitivamente cuando me escuchen a mí hablar conceptos como democracia, como fortalecimiento del sector justicia, lucha frontal contra la corrupción, son temas que únicamente vienen a posicionar personas como Bernardo Arévalo, como Amílcar Pop de WINAC URNG y hasta cierto punto también Manuel Villacón. Pero lo posicionan, esperemos que lo enfrenten, que lo empujen y que lo demuestren, porque algunos de ellos también han estado en el Congreso, algunos de estos partidos también han tenido un papel dentro del Congreso, cada quien le tocará calificar el papel que ellos hayan hecho. Entonces, en ese escenario, pues yo te diría que también de los partidos que mencionaste, por ahí creo yo que va a ir mi voto, pero no voy a tampoco decantarme por uno o el otro, porque cada quien podrá tomar la decisión y que hagan un voto informado. A mí me criticó alguien porque muchos de mis videos, por mi acercamiento a la gente, yo les decía, miren, yo no vengo a pedirle el voto, yo vengo a presentarme, que me conozca y me decía, pedí el voto, me decía. Y yo creo que uno no puede pedirle el voto a alguien que no lo conoce. O sea, si ustedes fueran vecinos de Zacatepeques y en los primeros 5 minutos dijo, Pablo, vale, tienen que votar por MLP y por Tomás. No,
que decirles, miren, este soy yo, esta es mi esencia, esto es lo que busco, esto es lo que queremos transformar y sobre todo yo no soy un mesías, no va a ser fácil, pero yo los invito a que tenemos la convicción colectiva, yo los invito a que lo que hagamos, sea que triunfemos o la caguemos grueso, lo vamos a hacer juntos, en colectivo, ¿verdad? ¿Se atreven? ¿Se animan? Entrémoslo. Pero la mayoría de candidatos, y también por una dinámica de la misma política, invita a volverlos ególatras y que solo ellos pueden, que solo su logo, que heredaron un título, ¿verdad? Casi todos los políticos tienen apellidos de políticos acá, o sea, todos tienen que ser o Azul, o Ríos, o el papá, el hijo. Entonces también eso debemos de acabar, pues esas son las monarquías donde se heredaban los títulos. Hoy tienen que ser las convicciones y las propuestas las que lleven a la gente al Congreso, creo yo. Y el Congreso es más importante incluso, diría yo, que el poder ejecutivo. Total. Ok, muchísimas gracias. Y voy con una última pregunta, porque el Instagram nos cierra el live cuando pase 1 hora. Entonces, esta sería la última pregunta, pensando en, por ejemplo, que has mencionado constantemente cómo los distintos pueblos mayas, de alguna manera, en esa exclusión, pues son que también casualmente las áreas con las mayores tasas de pobreza, de desnutrición crónica también, que es un problema muy grave que sigue teniendo Guatemala. Y a pesar que existe mucho una narrativa de que Guatemala pues está creciendo mucho y así, pues si uno ve, por ejemplo, uno desagrega la inversión extranjera directa, por ejemplo, la inmensa mayoría es reinversión, ¿verdad? Otras partes son compras del bono del tesoro del estado de Guatemala, es decir, van a áreas que realmente no necesariamente están generando empleos, están mejorando los salarios de las personas. Es decir, yo creo que podemos ser muy francos en que el panorama económico no se ve muy bien, especialmente por aquellos sectores que son más vulnerables, ¿verdad? Entonces, Tomás, ¿tú qué piensas que se puede trabajar en ese ámbito económico, verdad? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Excelente pregunta. Fíjate que ese es un tema de estudio para las personas que estudian economía en Guatemala y que es absurdo cómo se maneja el modelo de mal llamado modelo de desarrollo empresarial en Guatemala. Los pequeños empresarios guatemaltecos que pasaron de ser finqueros, grandes terratenientes, hoy solo saben 2 modelos de desarrollo, que son construir condominios, casas en serie y centros comerciales para lavar dinero del mar. Eso debe de terminar. Y acá viene un tema que es muy importante y es la revisión de los contratos del Estado en las posesiones, por ejemplo, de radiofrecuencias y de energía eléctrica. ¿Qué tiene eso que ver? Miren, si mañana Tomás quiere gestionar que venga una fábrica que haga cintas de zapatos en Zacatepec, ¿cuál es el primer obstáculo, Pablo y Valerie? El costo de la energía eléctrica. O sea, cuando MLP habla de la necesidad de nacionalizar la energía eléctrica, y ojo, yo propongo de que haya libre competencia. O sea, eso, si yo digo, miren, que hay más competencia, me van a llamar comunista, ¿verdad? Es lo más chistoso del mundo. La competencia es el pilar del capitalismo, ¿verdad? Entonces, no puede ser de que no podamos crear empleos con una fábrica que haga cintas de zapatos porque el costo de la energía es más barato en países de Europa que en Guatemala, Pablo, Valerie. O sea, es un chiste. No podemos seguir avanzando en temas económicos si no revisamos los aranceles que se pagan para la importación de cemento, productos esenciales, fertilizantes, harina. Si el día de mañana Valerie pone una panadería, solo puede comprarle harinas a 2 o 3 empresas. Y esas 3 empresas, a lo mejor, si es un oligopolio, son de 3 primos. Entonces, eso debe de terminar. Si mañana alguien en Zacatepec, una de mis propuestas es el espacio económico especial, vamos a derrotar y bajar esos aranceles. Tenemos que luchar por ello. Guatemala está de rodillas y es un país extremadamente rico. Guatemala sostiene una estabilidad macroeconómica en los últimos 15 años envidiable. Solo Bolivia creo que ha mantenido el crecimiento económico comparado con Guatemala en América Latina. Una estabilidad en la política monetaria también, que ustedes ven, el quetzal se maneja muy bien porque no es directamente, o sea, es semicontrolada la moneda. Y lo que no muchos nos dicen, las remesas de los migrantes sostienen el comercio internacional. El último año fueron 18,000 millones de dólares. Este año creo que vamos a llegar a 22,000 o 24,000 millones de dólares. Eso sobrepasa al banano, al café, a la palma africana, juntos. Tal vez lo único que no sobrepasa es ese polvo que trasiegan también por nuestro país, ¿verdad? Pero las remesas de los migrantes sostienen nuestra economía. Entonces yo sí creo que para mí, Pablo y Valerie, dinamizar la economía del departamento de Zacatepec, pero del país, tiene que pasar por romper los monopolios y los oligopolios, impulsar al pequeño y mediano empresario. En Zacatepec, mira, ahora veo
yo más desarrollo y más inversión llegando de locales, no de extranjeros, de locales, pero también de algunos extranjeros. Pero mira, de extranjeros locales, ahí voy a llegar al punto que quiero hacer. En Santa María de Jesús, en San Antonio, Aguascalientes, de Magdalena. ¿Y qué dice la gente de acá? Dice, ¡hala, qué genio este francés! ¿Viste? Puso una fábrica que hace bagels. No es que sea un genio, es que traía $50,000 que heredó de sus papás de Francia. Cualquier guatemalteco o guatemalteca puede tener la misma idea para poner un cochino negocio de esos, pero ¿sabes qué? No tenemos el capital para hacerlo. El gobierno no te hace ningún tipo de crédito. Y adivina quiénes sí les están dando crédito a los bancos, a sus primos, a sus familiares, a los grandes empresarios. Ahí sí hay créditos de al 10%. Vayan ustedes a Bantural, tal vez les dan uno a 21% o 18% y tienen que dar las escrituras de su propiedad para que la hipotequen. Así nunca vamos a salir de la pobreza, nunca vamos a tener una economía pujante, nunca vamos a lograr avanzar en la creación de pequeños empresarios y pequeños propietarios, que es una de nuestras propuestas para Zacatepec. En el tema económico hay que romper los aranceles, hay que promover la competencia, hay que descentralizar nuestro país en la toma de decisiones. Ustedes van a la Antigua, yo no sé si ustedes conocen las otras 22 aldeas que existen en la Antigua, o sea, Santa Ana, San Cristóbal el Bajo, San Cristóbal el Alto, San Pedro de las Huertas. No quieren que la gente vaya, no quieren que haya desarrollo ahí, porque el esquema de la Antigua es el esquema de todo el país. Centralizar todo para que sean las mismas familias las que sostengan y reciban todas las ganancias. Eso debe de terminar. Incluso en algún momento dentro de esta estructura de un Estado plurinacional, ¿por qué no podríamos tener legislaturas departamentales o distritales? ¿Por qué no podríamos tener un parlamento de Zacatepec que decida su presupuesto, sus leyes y su ejecución de obras? ¿Por qué tiene que ser que la misma ley que ellos definen, por ejemplo, para protección del bosque en Chiquimula, Escuintla, es para Zacatepec? Zacatepec tiene bosque y tiene agua, protejámoslo, tengamos la vocación turística. Escuintla tal vez tiene que seguir talando árboles para meter más agricultura. No es algo que a mí me guste, pero es la dinámica del departamento. ¿Por qué las leyes las siguen decidiendo estos 160, pues, no, innombrables? Se salvan tal vez unos cuantos, pues, pero la mayoría ni llegan a sus distritos, ni conocen la problemática de sus poblaciones, ni saben de economía ni de política. Entonces, es la gente la que finalmente tiene que proponer y buscar la solución para nuestros problemas. Valeria y Pablo. Muchas gracias. Bueno, dos preguntas más, no, pero como 2 puntos más antes de dar por finalizada esto. El primero sería, pues, algo más que tú quisieras agregar para que todos aquí te conozcan, ya sea como otras propuestas que tengas en mente o ahí sí que, como tú dices, no es que tú pidas el voto, pero tal vez porque tu partido es una mejor opción a comparación de otros partidos. Y como segundo, queríamos también retarte, como lo hicimos con Raúl, si puedes nombrar tales a 2 diputados más que te gustaría que nosotros contactemos, fuera del MLP, claramente, y para ver si, pues, lo podemos lograr. Y muchas gracias de una vez por tu tiempo, de verdad que muy interesante, y espero que les haya servido a muchos también para llegar a conocer tu partido y, pues, quitarse tal vez ciertos sesgos que uno ya tiene acerca de ellos. Excelente, gracias. Bueno, quiero decirle a la gente que como MLP en Zacatepec nosotros tenemos una dinámica asamblearia, queremos resolver los problemas de las mayorías, queremos defender al pequeño contra el grande, al vecino que está siendo abusado, que está siendo atropellado por la autoridad municipal, aquel usuario que la empresa le está haciendo un cargo muy alto, a usted que tiene a sus hijos en un instituto, en el Instituto por Cooperativa de San Lucas o el Instituto INVAL de varones o INSOL de señoritas, de un colegio que le están haciendo cargos. Nosotros vamos a citar a todos esos representantes de empresa, a esos directores de institutos y de colegios para que se acabe el abuso contra el pequeño por parte del grande. Creemos en la democracia comunitaria, creemos en las asambleas y finalmente en política ya no existe un mesías, solo puede existir la organización, la madurez y la apertura para que juntos transformemos y empecemos a resolver los problemas de este país, este territorio en el que todos compartimos y convivimos, que es rico en recursos, es rico en agua, en gente, y que realmente podemos salir adelante, porque el esquema que tenemos lo hemos heredado y viene desde hace 500 años, y es el que un pequeño grupito de familias siga beneficiándose del trabajo de todos. Entonces, eso es lo que yo les propongo. Si ustedes votan por el volcancito de la dignidad del MLP, tenemos excelentes candidatos y candidatas en San Lucas, Zacatepec, en Santiago, en Antigua, Magdalena, Santa Lucía, Milpas Altas, San Juan Alotenango, por supuesto en Antigua. Entonces, conózcanos, ojalá les convenza nuestra postura, escríbanme, yo estoy en Facebook, TikTok e Instagram, y ojalá que les convenza nuestra postura y que más jóvenes se vayan involucrando y participando en este proceso.
a dos personas que yo recomendaría que ustedes, otros candidatos para que ustedes entrevisten, que no sean del MLP. Bueno, iba a decir Víctor Robledo, pero creo que ese fue el que dijo Raúl, ¿verdad? Andrea Villagrán, creo yo, ya la entrevistaron. Andrea Villagrán. ¿Sí? No. Y de otro partido, ¿sabes? Alguien que sea joven. Déjenme pensar. La verdad, qué pobre está nuestra propuesta nacional. A Felipe Barrera de la U. Felipe Barrera de la U. Está bien. Okay. Felipe Barrera, ok. Ya apuntados los tres, vamos a ver quién se anima para tenerlos en este espacio. Y de verdad, gracias Tomás por tu tiempo, lo apreciamos muchísimo. Mucha suerte en las elecciones. Vamos a ver qué tal. Gracias. El voto joven. Gracias, Valeria. Gracias. Algo que decía hoy, estos programas tienen que seguir creciendo, debemos de invitar y deberíamos de fomentar estos espacios durante y después de las elecciones. Así que gracias por comentar esto. Yo les agradezco a ustedes y sigan creyendo en Guatemala, porque ustedes creen en la democracia, si no, no estarían haciendo esto. Una noche como hoy podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero hay que seguir luchando y no hay que perder la motivación y un mejor mañana nos espera. Muchas gracias. Gracias, Tomás.